Muy buenas tardes, amada iglesia. Estoy muy contenta, muy feliz de poder reunirme con ustedes el día de hoy para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día precioso donde nosotros, la iglesia amada de Cristo, nos regocijamos porque recordamos un Dios de poder, un Dios vivo, no un Dios muerto, sino aquel que vive hoy y por siempre. Quisiera leer una porción de la palabra de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55-57, donde nos dice la palabra así: ¿Dónde está muerte, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes a la audiencia de Facebook en vivo y también para la congregación Gracia y Paz para sus vidas. Les saluda su servidora, la pastora Rocío Villavicencio de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Nosotros estamos localizados en el 1234 del West y la 31 calle en la ciudad de Hialeah. Nuestro teléfono para cualquier contacto que usted quiera tener con nosotros es el 786-306-4196. Nuestros servicios son los días domingos a partir de las 10:30 hasta las 11, un tiempo de oración, un tiempo de confraternizar los unos con los otros. Tenemos de 11 de la mañana en adelante nuestro servicio hasta como 1:30, 2, como el Espíritu nos guíe. Y bueno, ustedes saben, ahora estamos haciéndolo en este medio virtual, pero aunque la iglesia no está cerrada, la iglesia somos tú y yo, mis amados. La congregación, pues el templo está cerrado, pero nos estamos comunicando a través de estos medios. Yo doy bienvenida a cada hermano que se une a este servicio. Estoy gozosa, estoy feliz. El Señor vive y reina para siempre, mis amados. Asimismo, los días miércoles tenemos nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, y nosotros tenemos temas doctrinales que queremos compartir con los hermanos. Quiero darles a conocer para los hermanos que se están uniendo y las amistades en Facebook, que nosotros también subimos nuestros mensajes en directo a la plataforma YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Está el nombre del mensaje y la fecha, así que usted no se pierde ninguno de los mensajes. Yo estoy tratando, y toda la iglesia, nosotros los miembros de la congregación, pues tenemos un WhatsApp y nos estamos comunicando, y me gozo de ver cada hermano que aporta mensajes, aporta porciones de la palabra, y así es como la iglesia tiene que operar. Nosotros estamos en victoria, caminamos en victoria, porque vivimos bajo obras preparadas de antemano. Gloria al Señor. Antes de comenzar nuestro servicio, yo quisiera compartir con ustedes una alabanza, porque quiero que sus oídos espirituales, su mente se prepare para el mensaje que tenemos el día de hoy. El mensaje de la palabra del día de hoy es caminando a través de la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, prepárense. Quiero que alaben en su casa, no quiero que se queden callados, quiero que sientan esa presencia de los unos con los otros. Así que, mi hermano, vamos a empezar nuestro devocional, nuestro servicio de alabanza. Así que los hermanos que son del ministerio de alabanza, pues alaben. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tú eres hoy y por siempre. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Celebrad, vamos, hermanos. Celebrad a Cristo, celebrad. Él resucitó por ti, por mí. Él está vivo y está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Está con nosotros y en nosotros. En esta mañana, la iglesia amada de Cristo, celebramos la resurrección de nuestro Señor. Amén, hermanos. Un día de regocijo, un día de victoria para la iglesia amada, la iglesia de Cristo, la iglesia comprada a precio de sangre precioso, la iglesia
que camina por obras preparadas de antemano, que no tiene miedo de la escasez, porque ni lo alto ni lo profundo nos separará del amor del Señor, dice la palabra de Dios. Y nosotros lo creemos, nos regocijamos en esta mañana, porque sabemos y entendemos que no estamos solos, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y es por eso que en esta mañana no podíamos dejar de alabarlo, de exaltarle, de glorificar su nombre, de reconocer su poder, su grandeza, reconocer de que no le servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios de poder, a un Dios de lo imposible, a un Dios que no cambia, que sabe y que se regocija en la alabanza de su pueblo, un Dios que quiere que tú y yo cumplamos el propósito a que fuimos llamados. Hoy día nuestro servicio es caminando, se llama caminando en la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la resurrección de Cristo. Y yo te digo en esta mañana, si tú no sabes, quiero decirte qué es la resurrección primeramente. La palabra griega que en la Biblia se traduce resurrección es la anastasis, que se define como la acción de ponerse de pie, levantarse de nuevo, amados. La resurrección de Jesús fue la primicia de nuestra resurrección, amados. Dice aquí el apóstol, dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21, mire lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mas ahora, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, dice la palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como dice la palabra que se los acabo de leer, también por un hombre recibimos la resurrección. La resurrección, pasamos de estar muertos espirituales a tener una vida eterna, una vida llena de gozo y de paz. Porque así, amados, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí el apóstol Pablo, hermano, en Romanos capítulo 5, del 12 al 21, nos dice la palabra del Señor así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, dice la palabra, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, dice la palabra, murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Amada iglesia, la palabra es clara. La palabra nos habla que por un hombre entró el pecado, pero ese segundo Adán, ese Jesucristo que vino en semejanza de hombre, es la otra cabeza de la raza humana. Y Jesús trae ¿qué? La resurrección a todos los que están bajo su liderazgo. A todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador es llamado a ser hijo de Dios. Pablo escribe: somos los más dignos de conmiseración, amados, de todos los hombres. Pablo solo aplica este principio a cristianos, aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y único Salvador personal. Para el incrédulo, para aquel que todavía no ha entregado su vida al Señor, esta vida le da cualquier posibilidad de que esta vida, la que está ofreciendo el mundo, les da una posibilidad de placer, de una felicidad efímera, una felicidad que hoy día está, pero mañana no está, hermanos. ¿Por qué? Porque la felicidad, la paz que nos da el mundo no es como la paz que nos da el Señor.
¿Qué quiere decir, hermano, conmiseración? Yo quiero decirle lo que significa esta palabra, conmiseración. Y quiero hacerlo, hermano, porque quiero que ustedes entiendan el mensaje que Dios nos ha preparado el día de hoy para su iglesia amada. Dice así: conmiseración es sinónimo de ¿qué? De piedad, lástima, compasión y misericordia. Conmiseración entonces es sinónimo de ¿qué, amados? De piedad, lástima, compasión y misericordia, amados. ¿Cuán diferente para el cristiano y cuán importante es la resurrección? Quiero explicar en esto. ¿Por qué es lo importante y por qué es diferencia para ti y para mí la resurrección? Que no le servimos a un Dios que murió y que se quedó clavado en la cruz del Calvario. No, Él murió y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros y aceptó la muerte de cruz. Pero ahí no quedó, sino que Él al tercer día resucitó y venció la muerte. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces la diferencia para el cristiano y la importancia de la resurrección de nosotros la vamos a ver en estos siguientes versículos bíblicos que voy a tener y los vamos a desglosar. La divinidad de Jesús, amado, se basa en la resurrección de Jesús. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Mire lo que nos dice. Y que fue declarado, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La soberanía de Jesús, otra de las importancias de la resurrección. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. ¿Cómo? Vámonos a Romanos capítulo 14, 9. Dice así: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de ¿qué? De los muertos como de los vivos. Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección a través de Cristo nos da la justificación, amado. Y eso lo vemos en Romanos 4:25, cuando nos dice la palabra así: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Cristo somos justificados. Usted y yo somos justificados, somos redimidos. Nuestros pecados fueron perdonados, pasado, presente y futuro. Somos llamados hijos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gozamos de vida eterna. Somos herederos con Dios y coherederos en Cristo Jesús, amado. No escaseamos de nada. En este mundo en que vivimos, en esta situación que vivimos, a todos, el sol sale para todos. Pero nosotros, la iglesia amada de Cristo, aquellos que vivimos en santidad, aquellos que vivimos conforme a la palabra de Dios, aquellos que vivimos, que en realidad le creemos a Dios y le creemos su palabra, vamos a pasar, va a haber dificultades. Dice el Señor: en su mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así como el Señor mandó a poner la sangre de un cordero en el dintel y los salvó de la muerte, del ángel de la muerte, el Señor hoy por hoy día nos dice: iglesia amada, no tengas temor, porque yo los justifiqué, yo los compré a precio de sangre preciosa. Yo quiero que ustedes entiendan, amada iglesia, que no estamos solos, que si Dios está con nosotros, nada es en contra de nosotros, pero nuestra fe va a ser probada. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta tarde. Nuestra fe va a ser probada y depende de ti y de mí dónde vamos a estar paradas. Si sobre la arena o sobre la roca. Si le vamos a creer a Dios o vamos a creer a las noticias. Porque ya nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, amada iglesia. Eso es lo que nosotros caminamos, por fe. La resurrección de Jesucristo es nuestra regeneración, amados. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando Jesucristo murió y fue clavado, y usted lo acepta, usted fue clavado juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano. Ya no va a vivir usted, sino que Cristo va a vivir en usted. Usted va a ir y vivir conforme. Todo lo que usted va a hacer es llevarlo. Dice que todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a emprender, consúltele con Dios. Órele a Dios, pídele al Espíritu Santo que lo guíe. No tome decisiones por emoción, por tristeza, porque no, usted llévelos a los pies de Cristo. Dígale, Señor, yo tengo esta situación. Dice Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Él nos va a enseñar cosas grandes a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, hermano. Nosotros tenemos que entender que nosotros no dependemos de nuestro yo. Tenemos que morir como la semilla del maíz. Tenemos que morir para poder que el Señor pueda a través de su Espíritu regenerarnos. Que esa resurrección se haga viva en nuestras vidas. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Que ese Cristo viva en ti. Que ese Cristo que tú reflejes a Cristo en todo momento. Nuestra resurrección, amados, nuestra resurrección final tiene que descansar en la resurrección de Cristo. Por eso Romanos 8:11, mire lo que nos dice. Yo quiero que ustedes eso lo hagan rema para sus vidas. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, o sea, el Espíritu Santo de Dios, dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, te lo está diciendo la palabra, amada iglesia, amigo que me escucha, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Santo Espíritu que habita en vosotros. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, ese Espíritu se unió al Espíritu Santo de Dios y se va a hacer solamente Espíritu. Y ese Espíritu Santo te va a resucitar de esa vida muerte, de la muerte del pecado, para darte una vida llena de gozo, de paz. Tú quieres sabiduría, tú quieres entender. El corazón de Dios escudriña la palabra. Pídele a Dios sabiduría. Y Él te lo va a dar abundante y alegremente. No tengas temor, amada iglesia. Tienes que conocer tu identidad en Cristo Jesús. Yo sé que estamos viviendo situaciones, que todo el mundo habla de la economía, todo el mundo tiene, pero siempre recuerda que el Señor tiene salida para su iglesia. Si tú le alabas y tú confías y tú descansas, como dice el Salmo 62. Alma mía, espera en el Señor. Alma mía, calladamente espera en el Señor. Alábalo. Que cuando vengan esos momentos difíciles de tu vida, tú digas, Señor, yo te presento esta situación. Yo sé, Padre Santo, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y todo fue pagado ahí. Yo ya no camino por obras ni por vista, yo camino por fe en ti, Padre Celestial. Y yo creo y declaro que tu palabra se hace viva. Activo tu palabra en mi vida. Activo que todas esas promesas que tenemos a través de Cristo Jesús se hacen realidad. Que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Tú con los ojos naturales ves que muchos tal vez de tu familia no están en los caminos del Señor. Pero en el mundo espiritual tú dices que te vas a reír del porvenir y tú lo vas a declarar y tú lo vas a declarar que son bendecidos, son prósperos, que así como prospera su alma, espíritu, prosperan en todo. Le hablo a ti, madre, que tienes temor, que tienes preocupación, porque a mí también soy madre y a veces me pasa y he tenido que llegar a los pies de Cristo y entregarle mi carga y decirle, Señor, no soy yo, mas tú vives en mí. Yo te entrego esa carga. Yo sé que tú vas a guardar la entrada y salida de mis hijos. Yo sé que mis hijos son prósperos en todos los aspectos, pero principalmente que nada ni nadie los va a separar de ti. El hecho es, hermano,
que el hilo plateado de la resurrección corre a través de todas las bendiciones, de la regeneración en adelante a nuestra gloria eterna, y las une. Muriendo a diario, nosotros tenemos que morir a diario a nuestro Dios, a nuestra vieja manera de vivir, de pensar, de expresarnos, de todo, hermano, a morir al viejo hombre y prosiguiendo a la meta del premio, del precioso llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Aquí es cuando Jesús se manifiesta a los discípulos. Y yo quiero leerles esto, hermano, porque esto es un pasaje que nos muestra en detalle que la iglesia amada de Cristo, hoy por hoy, a veces nos enfocamos en el problema, en las dificultades, en lo que pasa alrededor, y no nos damos cuenta que el Señor está a nuestro lado, que el Espíritu Santo está obrando por ti, por mí. Dice así la palabra. He aquí, Lucas 24, versículo 13 a 35, dice, y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban, ¿qué? Velados, estaban tapados, y no lo reconocieron. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Le preguntó Jesús a los dos discípulos. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a venir a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángel que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, decían los discípulos, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas sus escrituras. Amada iglesia, yo me voy a quedar ahí y voy a hacer un paréntesis a la lectura de la palabra. Para los discípulos y para los habitantes de Jerusalén eran días de confusión, como lo estamos viviendo hoy por hoy, hermanos, días de confusión. Solo hablaban en ese tiempo de la muerte del Señor. Los discípulos se preguntaban, ¿por qué se fue el maestro? ¿Cómo pudo dejarnos así? Y no les suena como en este tiempo que a veces dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este virus? ¿Por qué el Señor está permitiendo todo esto, amados?
Fueron 3 años de estar con él, decían los discípulos. Compartirlo, oírlo, verlo y verlo cómo hacía los milagros. Ellos oían sus mensajes, sus enseñanzas, y ahora, ¿qué? Se preguntaban. Así estaban estos 2 discípulos en el camino. Estaban adoloridos y tristes discutiendo. Pero yo te doy una noticia al día de hoy. Tú no le sirves a un Dios muerto. Tú no le sirves a un Dios que no tiene poder. Tú le sirves a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. A un Dios vivo que es el mismo hoy, ayer y siempre. Depende de ti y de mí que nosotros podamos creerle, que nosotros caminemos por fe, que nosotros activemos esa fe, hermano, porque si tú no activas tu fe y no la pones en acción, entonces es una fe muerta, hermano. Tú puedes estar viviendo la situación que estamos viviendo, porque el sol sale para todos, para los creyentes y para los no creyentes. Pero en los creyentes hay niveles diferentes, niveles espirituales. ¿En qué nivel espiritual tú estás el día de hoy? ¿Tú verdaderamente resucitaste juntamente con Cristo Jesús? ¿Tú verdaderamente le crees que Él tiene todo el poder y que es el nombre sobre todo nombre? Que cuando nombramos el nombre de Jesús, dice que los demonios tiemblan. No hay enfermedad que pueda tener potestad. No hay situación que tenga potestad. Pero este tiempo es tiempo que nosotros tenemos que doblar de rodillas, que nosotros tenemos que alabarlo, que nosotros tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Porque dice que solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que obedecen a mi Padre. No todo el que le llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque en estos tiempos muchos van a apostar de la fe. Porque quieren que el Señor les haga así. Pero Dios no actúa así, amada iglesia. En el Cairo de Dios es un tiempo perfecto. Cosas que a veces nos pasan y no entendemos, pero que el Señor las ha venido preparando para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo fuerte. Dice que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tienen, que son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. No importa la circunstancia, nada nos puede separar del amor del Señor, iglesia amada, amigo que me escuchas. Tu fe tiene que estar cimentada, así como la palmera, sus raíces tienen que ser profundas. Tú has visto una palmera, aunque sea chiquita, vienen los huracanes, la mueven de un lado a otro, la pueden mover. Pueden en tu entorno dañar. Hasta tus hojas pueden un poquito marchitarse. Pero tu esencia no puede tocarla. Porque tú has creído en el poderoso, en el Rey de reyes y Señor de señores. Hay veces, hermanos, que ese mismo sentimiento de confusión, de angustia, de desesperación, está dentro de la iglesia amada de Cristo. Y yo le estoy hablando a la iglesia, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a tu espíritu en esta mañana. Iglesia, yo te digo en esta tarde, Dios quiere llevarnos a otro nivel, porque me incluyo yo también, amados. Y cada uno de nosotros tiene que levantarse y tenemos que unirnos para romper todas las acechanzas de nuestro enemigo. Todo lo que nos quiere quitar el gozo, todo lo que nos quiere quitar la paz. Yo me gozo cuando en el WhatsApp que yo tengo, que nosotros tenemos la iglesia, nosotros compartimos alabanzas, compartimos palabras, compartimos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente para poder vencer las acechanzas del enemigo. Tú y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino huestes celestiales malignas en el segundo cielo. Por eso siempre tenemos cada mañana remontarnos como las águilas al tercer cielo, a la misma presencia de Dios Padre, buscar la llenura del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, como se los dije en el estudio del miércoles, es el que nos va a ayudar a soportar la tentación. Y tener tentación, Jesús fue tentado, como yo les dije.
Vendrán a ti tentación. Y eso no es pecado, hermano. Te podrán tentar. Ahora, si tú cedes a la tentación, entonces ahí es cuando peca. Entonces, abogados tenemos al Padre. Y te vas a arrepentir y vas a decir, yo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo me levanto. Y a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, me vas a dar el poder y la autoridad para yo poder vencer. Muchas ocasiones, como yo les decía en el estudio del miércoles, vamos a necesitar personas que conozcan la palabra. Si no lo puedes solo, llama a tu pastor, llama a tu ministro, habla, oren. Pero no pases tu situación solo. No permitas que el enemigo te llegue hasta lo último a llevarte una depresión. Tenemos, me uno yo, hermano, a renovar esta mente. La mente tiene conciencia, se los digo, hermano, la mente tiene conciencia. Yo quiero que el día de hoy no solamente celebremos la resurrección del Señor, sino que esa resurrección se haga real en nuestras vidas, se haga real en nuestra mente, en nuestro corazón, que de la abundancia del corazón hable la boca, que de nuestra boca salga palabras de bendición, de vida. La Biblia nos enseña, hermanos, varios versículos de la palabra que nos hablan de la maldición, o sea, nos habla de lo que nos lleva el pecado. Si nosotros no estamos firmes y nos dejamos ceder a la tentación o a las corrientes de este mundo, nos van a separar de la cobertura. Dice Marcos capítulo 11, versículo 14. Jesús dijo a la higuera, mire lo que Jesús le dijo a la higuera, hermano. Y esto es la palabra, es para que usted y yo la entienda. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dijo la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Mira, hermano, si tú y yo, como iglesia, le creemos a Dios y creemos la palabra, nosotros tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber una transformación a través de su palabra. Así como la mariposa fue transformándose, nosotros a través de la palabra nos vamos transformando. Y tiene que haber en la iglesia, en ti y en mí, los frutos del Espíritu. Si nosotros, aunque estemos en la iglesia y sepamos la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, no hay resultado y no hay la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, hermano. Dice que el Señor le dijo a la higuera, se muere. Nosotros podemos caer, hermano, en que nos ha arrastrado a las corrientes del mundo y a apotastar de la fe, hermano. Cuando Cristo maldice la higuera que no da fruto, es símbolo de un cristiano que no tiene una vida conforme al Espíritu Santo, amados, y desagrada a Dios de tal manera que que el Señor lo desagrada. Y aunque es nuestro Padre, vamos a nosotros que vivir y pagar las consecuencias. Todo lo que nosotros sembramos, tiene una consecuencia, amada iglesia. Va a demorar en nosotros. Cuando tú tuerces el propósito por el cual tú fuiste llamado y no andes conforme a la palabra, entonces, y te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces tu bendición y lo que Dios prometió en ti va a tardar. Y tú vas a estar en un nivel espiritual de arriba para abajo, como el yo-yo. Como el que hace o hacemos dieta y un día subimos de peso y bajamos de peso. Así mismo. Cuando tú determinas en tu físico, no quiero subir de peso y te pones serio y tú sigues las instrucciones, tú ves el resultado. Así mismo en el mundo espiritual, amada iglesia. Como cristianos debemos nosotros conocer la palabra de Dios en su totalidad y en su profundidad, amada iglesia.
¿Por qué? Con la revelación del Espíritu Santo para saber cuál debe ser nuestra actitud espiritual. Y en la vida diaria, ¿con quién? Con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, hasta con el mismo Dios, amados. Según el versículo en Proverbios 26:2 dice que la maldición está porque algo o algo lo causó. Entonces, hermano, es prioritario saber lo que desea y lo que exige Dios de sus hijos. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. No es una vida religiosa, no es una mente positiva, es que sin santidad. Tú tienes que ser, si al Señor la mentira es una abominación, no mientas. Robar, fornicar, adulterar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Nosotros tenemos que ser fieles y agradables para no caer en la tentación. Cuando nosotros estábamos leyendo Lucas, vemos que estos dos forasteros, estos dos discípulos hablaban con un forastero, ¿verdad? Y nunca supieron quién era él. Todavía Cleofas, el esposo de la madre de Jesús, tampoco se dio cuenta. Jesús estaba con ellos y no se dieron cuenta. El Espíritu Santo dice que está en nosotros y con nosotros, y a veces nosotros ignoramos que no estamos solos, que es nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro ayudador. Entonces, amada iglesia, amigo que me escucha, ¿tú estás solo? No, yo no estoy sola. Es verdad que los tiempos están difíciles, pero Él venció el mundo. Y Él es mi Padre. Y Él va a honrar su palabra. ¿Por qué les pasó esto a los discípulos? Porque ellos estaban metidos en tanto dolor que no prestaban atención a nada a su alrededor. Eso nos pasa hoy día con esta situación mundial. Nos enfocamos a las noticias, nos enfocamos en tantas cosas que bombardean nuestros oídos y nuestra mente que descuidamos nuestra parte espiritual. Entonces, eso que bombardea nuestra mente nos quita el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Te hace olvidar de las promesas. Te hace olvidar que ese mismo Dios que cuidó de Abraham, de Moisés y de todos de los hombres que conocemos, de los padres de la fe, nos cuida a nosotros. Somos amada iglesia, hermano. Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Recordamos hoy día la resurrección de Cristo y lo recordamos con gozo, hermano, porque sabemos que Él resucitó y Él venció la muerte. Y nosotros como iglesia, amado, ya hemos resucitado. Y esta situación nosotros la vamos a vencer. Unámonos en oración. No tengamos diferencia de denominaciones, que pentecostales, que no, le servimos a un mismo Dios. Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, hermano. No alcanzamos entrar a la presencia de Dios Padre por nadie ni por nada, sino a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que yo te digo en esta tarde, tú quieres entrar a la presencia del Señor, busca a su Hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Por eso, hermano, todo creyente debemos de vencer ¿qué? El desánimo, la crítica, el rechazo, la ingratitud, o el enemigo de nuestras almas se va a aprovechar de todas las circunstancias. Yo sé que muchos hermanos cristianos están pasando situaciones, sus negocios, el que tiene negocio, pero también sé que se han abierto oportunidades donde hay préstamos. Y yo confío en el nombre de Cristo Jesús, de que el Señor va a abrir las puertas para que tú, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, obtengas lo que el Señor ya puso para ti, lo que tiene destinado para ti desde hace 2000 años atrás, porque tú caminas por obra preparada desde antemano para que tú puedas resolver tu situación. Amigo, tú que estás pasando por una enfermedad, yo te digo que por las llagas de Cristo tú eres sano. Estamos celebrando la resurrección de Cristo, pero no solamente la resurrección de Cristo.
en esa muerte, en esa resurrección fue el paquete completo. Estamos completos en todo. El desaliento es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente la esperanza. Por eso, amada iglesia, levántate, resplandece. Hoy día que todo el mundo celebra la resurrección, resucita en Cristo Jesús. Si las fuerzas se te habían terminado, si tú pensabas que piensas que tú no puedes seguir adelante, yo te digo en esta mañana, tú no estás solo. Cristo murió por ti, por mí. Él te ama. El desaliento no les dejó ver a esos dos discípulos que era Jesús quien caminaba con ellos. Y el desaliento, la ansiedad, el temor, la angustia, no nos deja ver que el Señor está con nosotros. Y Él prometió estar con nosotros. Dice la palabra de Dios, yo he sido joven y he envejecido y no he visto justo desamparado. Tú y yo somos la justicia de Dios, ni que su descendencia mendigue pan. Es palabra de Dios, no es mi palabra, hermanos. El desaliento no nos deja ver cosas buenas en nosotros o en los demás. Podremos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. Hermano, no se queje, alabe. El Señor no quiere una quejabanza. Cuando usted se ponga en la presencia, ay Señor, mira que yo me siento así, que no, hermano, Padre, yo estoy en esta situación, pero tu palabra dice que yo clame a ti, tú me responderás. Yo te entrego esta carga y en esta mañana yo te alabo, yo te exalto, te glorifico y alabe al Señor. Glorifica al Señor, ponga alabanzas, conéctese, hermano. Hay diferente. Y cuando no pueda recordarse de un versículo, usted vaya a su computadora, a su teléfono y escriba lo que usted se acuerde y el Señor le va. Tenemos la tecnología. Use la tecnología a su favor. No deje que la tecnología lo use usted. Que lo decaiga, No, use la tecnología. Inmediatamente que nos desalentamos, comenzamos a quejarnos. ¿Cómo qué? Como los israelitas en el desierto. Cansados de caminar, de dar vueltas y vueltas, pasar hambre, cansancio, etc. No se dieron cuenta que el Señor cada día les mandaba un maná nuevo. Y el Señor a ti y a mí nos manda un maná nuevo. Pero si tú lo buscas en espíritu y verdad. Números 21:4 dice, después partieron del monte camino de Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. El desaliento también es contagioso, hermanos. Usted, esa persona que cuando usted llama, ay, hermana, mira, yo estoy pasando, vamos hermana, vamos a orar. La palabra dice esto, porque el desaliento es contagioso. Podemos contaminar al que tenemos al lado. Los discípulos pensaron que todo ya había terminado y que esa era su realidad. Pero no sabían que el Señor ya tenía preparadas cosas grandes. Y eso te lo digo a ti en esta tarde. Y me lo explico a mí también. Dios tiene cosas grandes para ti y para mí, y amada iglesia. Cristo había muerto. Y todas las esperanzas con Él, ¿verdad? Pero dejaron de lado el factor sobrenatural, hermano. Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y ellos no lo creyeron. Si nosotros leíamos en el mismo Lucas, el versículo 21 al 24, vamos a leerlo. El versículo del 21 al 24 dice así, gloria a Dios. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición, y pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aún viendo que la tumba estaba vacía, ellos no le creyeron. No vieron lo sobrenatural. Mas
más vieron ellos es la parte negativa. Nosotros en este momento estamos enfocando en lo negativo, pero no estás viendo en el mundo natural, en lo espiritual, el Señor está obrando a favor de su iglesia. Este es el momento que el Señor, nuestra fe está siendo probada. Amada iglesia, estamos en los últimos tiempos. Y yo te digo que es hora de levantarnos, iglesia amada, con el poder y la autoridad que se nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y empezar a buscar al Señor en espíritu y en verdad. En esta presión que nosotros oímos, cuando acabo yo de leer esta parte de la porción de la palabra, vemos que todas sus esperanzas se habían perdido. Aquí claramente se ve qué hubiera sucedido con los discípulos si Jesús no hubiera resucitado, hermanos. Pero ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? En vez de proclamar resurrección, estaban proclamando y enfocándose solamente en la muerte. Yo quiero, amada iglesia, que nosotros no nos enfoquemos en la muerte. La muerte, sí, gracias a su muerte, hemos sido justificados y redimidos. Pero el mayor triunfo que tú y yo tenemos es su resurrección, hermanos. Muchos de nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos y hablamos pobreza y nos quejamos porque no tenemos riqueza. Hablamos de enfermedad y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Hablamos de derrota y luego nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Tu palabra dice que la palabra tú la envías y regresa con lo que tú le enviaste. La palabra tiene poder. Hablamos debilidad y luego nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Dios creó el mundo con el poder de su palabra. Y tú y yo somos semejanza de Dios, hechos a semejanza de Dios. Hermano, antes de abrir tu boca y hablar una palabra, piensa lo que vas a hablar. Para que en tu vida de tu boca salga vida, salga bendición, salga gozo, salga paz. Yo sé que muchos no es fácil estar metidos en una casa, hermano, disfruta este tiempo que el Señor nos da para nosotros tener tiempo para poder orar, para leer la palabra, para compartir con nuestros familiares. Disfruta. Dice que todo tiene su tiempo, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y este es el tiempo de que la iglesia se tiene que unir. Y vamos a orar. No unir físicamente tal vez por esta situación, pero sí en espíritu. Debemos de hablar, hermano, entonces fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la salud vendrá. Riquezas y la riqueza vendrá. ¿Estás enfermo? ¿Te dijeron que tenías cáncer? Pues mira, en el nombre de Cristo Jesús, por su llaga soy sano. Este cáncer no tiene potestad en este cuerpo. Yo tengo el ADN de Cristo. Me declaro sana, me declaro. Yo sé que el médico dice los eso, pero yo veo y declaro que estoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Y si es en el Señor que me lleva a su presencia, gloria a Dios. Pero yo tengo que declarar que estoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Que aunque no tenga dinero en mi bolsillo, todas las riquezas de mi Padre me pertenecen. Que no voy a escasear de nada. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, amada iglesia. Porque tener fe en algo que se ve no es fe, hermano. Usted y yo tenemos que cambiar nuestro mundo. ¿Pero por qué? Cambiar nuestro mundo a través de las palabras. No dejemos, hermanos, que el desánimo, tome lugar en nuestras vidas. Pero yo tengo noticias en esta tarde. Después de la muerte, cuando tú mueres al yo, viene la resurrección. Basta de vivir en la puerta, hermano. Ya tú no tienes que vivir y que el sacerdote entraba al tabernáculo. Ya tú no vives así. Nosotros vivimos en el pacto de la gracia, en que a través de Cristo Jesús el Señor nos dio la entrada directa hasta el Padre.
Dios te abre la puerta para que entre. Cuando los discípulos les fueron abiertos los ojos, como a ti, como a mí, reconocieron que realmente el Maestro había resucitado. Yo no necesito un sacerdote, yo simplemente a través de Cristo Jesús, yo tengo la entrada directamente hasta el trono de la gloria, hasta de mi Padre. Por eso dice que celebramos la resurrección de Jesucristo, pero resucitamos la resurrección de todo, hermano. Es el tiempo en que nuestros sueños muertos, nuestras ilusiones muertas, nuestras relaciones muertas, nuestras finanzas muertas, nuestras esperanzas muertas, vuelvan a la vida otra vez. Vamos a resucitar con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy, hermanos, estoy aquí para decirles que es tiempo, en este tiempo, que lo que usted declaró muerto y lo enterró en el cementerio de su soledad y de dolor, ha de volver a la vida otra vez. Pero depende de ti. El día de la resurrección es el día hoy. De todas las cosas ha llegado. Y yo te digo, amado hermano en Cristo, si te has sentido desconsolado, si te has sentido así, declara victoria. Que ese trabajo que tú pensabas que no lo ibas a obtener, tú lo vas a tener. No sé cómo, pero el Señor lo va a hacer. Hoy empieza para muchos la resurrección de nuestras metas, de nuestros talentos, de nuestros ministerios, de nuestro matrimonio, hermanos. Hoy es la resurrección de ver la visión de nuestra familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú encerraste las esperanzas de ver a un hijo que un día le hablaste la palabra, pero se apartó de los caminos del Señor, hoy decláralo en el mundo espiritual que Él va a resucitar a través de Cristo Jesús y que va a volver a los caminos del Señor. Pero tienes que tener una fe activa, una fe, no una fe grande, sino fortalecida en la palabra. Este es el momento que Dios ha escogido para que tú y yo como iglesia nos levantemos y recordemos que no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Yo quiero concluir el día de hoy este mensaje diciendo: Jesucristo es el Mesías vencedor de la muerte. Si el Señor venció la muerte, puede vencer cualquier cosa, amados. No tengas temor de nada de lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Descansa en el Señor. Jesucristo puede hacernos vencedores en todas nuestras luchas, pero depende de ti y de mí. Puede ayudarnos a vencer el pecado, la tentación, la apatía. Puedes darnos victoria a ti, hermano, ministro, en nuestra predicación, en el mensaje, porque no somos nosotros los que hablamos, es Cristo a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo. En el uso de nuestros dones, hermanos, en nuestras empresas, solamente tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros somos incapaces de obtener la victoria y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él nos haga más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando el Señor lo haga, conservamos, ¿qué, hermano? Humildad. Nunca vamos a olvidarnos que es el Señor el que hace todas las cosas. Nosotros simplemente somos, ¿qué? Sus discípulos, amados. Tenemos que recordar que Dios es soberano sobre todo. Dios es el dueño del oro y de la plata, de nuestro tiempo, de nuestro respirar, de nuestra vida. Y Él va a ser conforme a su voluntad. Por eso yo te digo en esta mañana, llévalo todo a los pies de Cristo. Tienes una inquietud, tienes un deseo, tienes una visión, llévalas al Señor. Señor, yo pienso de esta manera, pero ¿qué me dices tú? Háblame a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Que yo me quiero cambiar de trabajo. Espérate, no te cambies, llévalos al Señor. Porque tal vez no es el tiempo todavía de hacer eso. Yo me quiero comprar un nuevo carro. Espérate, si el que tienes te funciona, espérate. Porque, hermano, en Cristo estamos completos. Pero nosotros no vivimos en el cielo, vivimos aquí en la tierra. Tenemos que obedecer las leyes y tenemos que vivir. Por eso Jesús dice, dar al Señor lo que es el Señor y al César lo que es el César, pagar los impuestos. Tenemos que andar en rectitud. Tenemos que andar en obediencia.
espiritualmente y a las leyes de la tierra. Entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos que tener esa idea, mente de reino. ¿Cómo tú tienes la mente del reino? Cuando tú buscas de la palabra, cuando tú andas conforme a la palabra, cuando tú obedeces a la palabra, cuando ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti y en mí. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué debo hacer para esta resurrección? Para aquello que yo en esta área de mi vida veo que no puedo, ¿cómo puedo hacer para que resucite? Yo te digo en esta tarde, y quiero terminar con esto, solo créele a Dios. Cree la palabra de Dios y en todas las promesas, amada iglesia, dadas a través de Cristo Jesús. Y comienza a funcionar tu fe, una fe fortalecida. Es tiempo de tu resurrección. Es tiempo de caminar en victoria, amada iglesia. Camina en victoria. No permitas que nada ni nadie te quiten los sueños. No permitas que nada ni nadie te quite el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amigo que me escuchas, yo espero que tú hayas entendido la importancia. No es el hecho de que el Señor murió y resucitó y que esto nos recordamos y a veces lo hacemos tan religioso. No, es el hecho que tú y yo podamos entender qué significa la muerte y la resurrección del Señor. La muerte significa que fuimos comprados a precio de sangre, que nuestros pecados son perdonados pasado, presente y futuro, que somos justificados, que somos redimidos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que gozamos de la vida eterna y de las promesas en Cristo Jesús, que somos herederos en Dios y herederos en Cristo Jesús. Pero la resurrección significa que hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús, que Él nos dio el poder y la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, que aunque vengan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, aunque venga cualquier situación, nosotros sabemos que somos sus hijos y que estamos parados en la roca y que nosotros le creemos a su palabra y le creemos a Dios y que vamos a caminar por fe. Y que cada día, así como le dio el maná a su pueblo, cada día nosotros, tú y yo vamos a buscar el maná del cielo y vamos a buscar su presencia y vamos a ir a su presencia en oración, en alabanza y escudriñar su palabra. Solamente podemos salir de todas estas situaciones, hermanos, a través de la fortaleza del que nos da el Padre a través de su palabra. Es tiempo de resurrección, hermano. Es tiempo de caminar en victoria. Gracia y paz para sus vidas. Que el Señor los continúe bendiciendo. Que declara una semana de victoria para toda la iglesia amada de Cristo. Declaro una semana donde el Señor le va a dar sabiduría a los científicos. Donde aquellos países que están pasando situaciones, donde aquellos hermanos están pasando problemas, el Señor le va a hablar a sus mentes y a sus corazones, Señor. Y los va a guardar en el hueco de su mano. No tenga temor, porque el temor no es de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Así que, mis hermanos, yo declaro bendiciones que sobreabundan en su vida. Sé que el Señor está con nosotros y que si el Señor está con nosotros, nada es con nosotros. Gracias a cada hermano que se ha unido a esta transmisión. Gracias porque ustedes van a extender sus estacas. Gracias por compartir con otros hermanos. Gracias por permitir a esta servidora poderles traer la palabra. Oren por mí, oren por mi familia. También nosotros necesitamos, yo no cesa, mis oraciones cesan de orar por ustedes. Yo río del porvenir, yo veo hermanos que han estado separados, que se van a unir, que este es tiempo donde la iglesia, el remanente, nos vamos a unir cada día más. Gracia y paz y que tengan un excelente día y sigan pues celebrando la resurrección de Cristo.